En los últimos días, una creciente oleada de invasiones ha encendido las alarmas en diversas comunidades de México. En una de las colonias afectadas, una vecina relata su experiencia: "Ahí donde vivo está todo invadido. Fui a la cocina y me encontré con un joven, más o menos de 22 años, que posteriormente supe que era colombiano". Esta problemática alcanzó un punto crítico cuando un operativo conjunto entre la policía y el Instituto Nacional de Migración desalojó a un grupo de 50 indocumentados que se habían refugiado en una construcción abandonada en Piedras Negras. Según los informes, los migrantes no pudieron acreditar su estancia legal en el país. Por ello, fueron subidos a un autobús del Instituto Nacional de Migración para ser deportados a sus países de origen. Las autoridades explicaron que su situación solo les permitía quedar a disposición del instituto mientras se definía su destino. Sin embargo, este no es un caso aislado. La crisis migratoria ha provocado que cientos de extranjeros, incapaces de costear un alojamiento digno, recurran a invadir propiedades privadas. Los propietarios mexicanos han denunciado cómo sus inmuebles han sido tomados por individuos que, en muchos casos, los utilizan como guaridas para realizar actividades ilícitas. Una de las víctimas compartió su angustia: "Llegué a este sitio porque los albergues estaban colapsados. Ahora quieren sacarnos a la fuerza". A esto se suman relatos de vecinos que acusan a bandas extranjeras de aprovechar la ausencia de los dueños para saquear viviendas. El modus operandi es claro: identificar casas desocupadas o cuyos propietarios estén de viaje, entrar durante la noche y llevarse todo lo que puedan cargar. En Puebla, una familia regresó de unas vacaciones para encontrar su hogar completamente saqueado. Los vecinos señalaron a un grupo de migrantes haitianos que habían estado observando la casa durante días. "Encontramos chapas rotas, ropa tirada por toda la casa y hasta los cables de electricidad cortados", relató uno de los afectados. El problema no se limita a una región específica. En Iztapalapa, Ciudad de México, agentes federales ingresaron a 10 departamentos ocupados por familias extranjeras que se habían asentado en un edificio abandonado por casi 6 meses. Según las autoridades, estas personas habían pasado desapercibidas hasta que comenzaron a robar energía eléctrica y agua potable. En otro caso alarmante, más de 100 migrantes de origen guatemalteco fueron encontrados hacinados en una casa en Sonora. Esta estampida migratoria ha llevado a numerosos extranjeros a buscar refugio en construcciones abandonadas, solares y edificios en condiciones precarias, mientras intentan escapar del frío y la falta de recursos. Las autoridades han dejado en claro que la invasión de viviendas constituye un delito grave, castigado con hasta 5 años de prisión en México. Además, los migrantes involucrados pueden enfrentar procesos de deportación inmediata. Uno de los oficiales involucrados en los operativos señaló: "Si ellos vinieran con buena fe, podríamos ofrecerles apoyo, albergues, un plan para salir adelante. Pero la realidad es que muchos no quieren adaptarse y recurren a la ilegalidad". En uno de los episodios más tensos, la policía tuvo que ingresar por la fuerza a un predio en Puebla que había sido ocupado por migrantes haitianos. Al entrar, encontraron puertas y ventanas destrozadas y detuvieron a varios de los ocupantes, quienes ahora enfrentan cargos por robo con violencia. Una víctima narró con temor: "Fui a la cocina y me encontré a un hombre que me amenazó con un cuchillo". Este panorama refleja una problemática compleja que no solo afecta la seguridad de las comunidades mexicanas, sino que también pone en evidencia la falta de políticas efectivas para manejar la crisis migratoria. Mientras tanto, la tensión continúa creciendo en diversas regiones del país, donde los habitantes exigen soluciones inmediatas frente a lo que describen como un fenómeno desbordado y fuera de control. El problema de las invasiones de viviendas en México por parte de migrantes se ha convertido en un tema de alta tensión social y política. En varias ciudades del país, miles de inmigrantes en situación irregular han ocupado casas, terrenos y edificios abandonados, generando un conflicto que involucra a las autoridades, los propietarios y las comunidades locales. Este fenómeno, aunque no es nuevo, ha cobrado mayor relevancia debido al incremento de la migración hacia el país, ya sea como destino final o como punto de tránsito hacia Estados Unidos. En Monterrey, por ejemplo, una residente describió cómo su vecindario, antes tranquilo, ahora vive en constante alerta. "Es como si estuviéramos en guerra", confesó mientras señalaba una casa que había sido invadida 2 veces en el último mes. La preocupación de los vecinos no solo radica en la ocupación de propiedades, sino también en el deterioro de la seguridad y el aumento de actividades ilícitas asociadas con estas invasiones. "Necesitamos que nos apoyen a sacar a toda esa gente de aquí. Solo vienen a perjudicar", denunció la misma residente, quien afirma que las autoridades no siempre responden a las denuncias. La situación se agrava debido a que muchos migrantes, al no tener un lugar donde quedarse, recurren a ocupar casas deshabitadas.
Algunos creen que, si logran permanecer el tiempo suficiente en estas viviendas, podrían obtener algún derecho sobre ellas, similar a lo que ocurre en ciertos países europeos donde las leyes favorecen a los ocupantes ilegales tras un periodo prolongado. Este pensamiento ha llevado a grupos organizados a falsificar documentos para reclamar la propiedad de las viviendas que invaden. Las autoridades han documentado casos donde los invasores ingresaron con violencia e incluso amenazaron a los verdaderos propietarios, lo que ha resultado en procesos legales largos y complicados. En Ciudad Juárez, uno de los puntos más críticos, se ha establecido una unidad especial para tratar estos casos. La policía local ha comenzado a realizar operativos constantes en zonas identificadas como focos de invasiones. Estos operativos incluyen revisiones a motocicletas, automóviles y transporte público, con el fin de verificar el estatus migratorio de los ocupantes. Sin embargo, las acciones policiales no siempre son bien recibidas, ya que algunas organizaciones de derechos humanos han denunciado presuntos abusos durante los desalojos. La realidad es que muchas de estas viviendas invadidas se encuentran en condiciones deplorables. Se trata de edificios viejos y deteriorados que, en cualquier momento, podrían colapsar. En la alcaldía Iztapalapa, por ejemplo, agentes federales desalojaron a varias familias migrantes que habían ocupado un edificio abandonado por casi 6 meses. Los residentes habían pasado desapercibidos hasta que se detectó que robaban energía eléctrica y agua. A pesar de las condiciones precarias, los migrantes argumentan que estos lugares les ofrecen una protección básica contra el frío y la inseguridad de vivir en las calles. En Sonora, más de 100 migrantes guatemaltecos fueron encontrados hacinados en una sola vivienda. Este caso puso en evidencia la falta de opciones para los migrantes que, al no tener recursos para rentar un lugar, terminan viviendo en condiciones de extrema precariedad. Los propietarios mexicanos han comenzado a tomar medidas preventivas, como tapiar puertas y ventanas de casas deshabitadas, para evitar invasiones. Sin embargo, estas acciones también han generado tensiones, ya que los migrantes consideran que tienen derecho a utilizar propiedades que llevan años abandonadas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha recibido peticiones por parte de migrantes para que se les otorgue permisos temporales que les permitan habitar inmuebles abandonados. Al menos tenemos 4 paredes donde estar, declaró un migrante haitiano que llevó su solicitud al gobierno local. Sin embargo, esta propuesta enfrenta una fuerte oposición por parte de la población mexicana, que argumenta que estas acciones podrían fomentar un problema similar al que ocurre en España, donde las leyes dificultan el desalojo de ocupantes ilegales. En Puebla, una familia regresó de un viaje solo para encontrar su hogar completamente saqueado. Denunciaron a un grupo de migrantes haitianos, quienes habían estado observando su casa durante días antes de invadirla. Este tipo de historia se repite en diferentes estados del país, alimentando la percepción negativa hacia los migrantes y exacerbando el conflicto social. Se orinan donde quieren, defecan donde quieren y toman nuestras casas como si fueran dormitorios, afirmó un vecino, reflejando la indignación de muchos ciudadanos. Los migrantes también enfrentan una realidad complicada. La falta de albergues y recursos los obliga a buscar alternativas desesperadas. Muchos de ellos huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, esperando encontrar una vida mejor en México o en su camino hacia Estados Unidos. Sin embargo, la falta de soluciones estructurales por parte del gobierno mexicano ha llevado a un aumento en los conflictos locales y en la criminalización de los migrantes. Las autoridades han advertido que la invasión de viviendas constituye un delito que puede ser penado con hasta 5 años de cárcel. Además, los migrantes involucrados en estas actividades podrían ser deportados a sus países de origen. No obstante, las medidas legales parecen insuficientes para abordar un problema que tiene raíces más profundas, relacionadas con la migración masiva, la falta de vivienda asequible y la desigualdad económica. En conclusión, el fenómeno de las invasiones de viviendas en México pone en evidencia las complejas tensiones entre migrantes y comunidades locales. Mientras unos buscan sobrevivir, otros intentan proteger lo que consideran suyo. La solución no será sencilla y requerirá un enfoque integral que contemple tanto la protección de los derechos humanos como la garantía del respeto a la propiedad privada. Mientras tanto, el debate sigue abierto. ¿Deberían los migrantes ser desalojados de estas viviendas? ¿O debería el gobierno ofrecer alternativas para que puedan establecerse legalmente? Deja tu opinión en los comentarios.